¿Tiene listo el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2? Se le dice carta porque fue una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Dice la historia, según la traducción de los judíos, dice que el apóstol Pablo estaba encarcelado, pero el apóstol Pablo amaba tanto a la iglesia y estaba tan pendiente de la iglesia que él escribe una carta. Parece ser que en esa ocasión o en ese entonces habían falsos maestros. Mire, si usted va a la palabra del Señor, la carta a los Efesios, a Timoteo, lo que dice también Pedro cuando escribe a la iglesia primitiva, ellos siempre están advirtiendo a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Ellos siempre estaban advirtiendo a la iglesia sobre los lobos rapaces vestidos de ovejas, sobre los falsos maestros, sobre los falsos cristos, sobre los falsos apóstoles. Y el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta porque sintió una necesidad grande en el corazón de él y luego en la iglesia, porque se levantaron hombres, dice la escritura, que se levantaron hombres que empezaron a crear fábulas o cuentos. Mejor dicho, estaba tergiversando la realidad del evangelio, mi hermano. Siempre nosotros decimos esto de aquí: el evangelio y la salvación no cuesta. ¿Cuántos dicen amén? Le repito una vez más: Cristo no murió y dijo, cuando ustedes quieran ser salvos, denme una cuota. No, somos salvos por su gracia. ¿Cuántos decimos amén? Como cantamos en la alabanza, la alabanza de oración, por la cruz, por el sacrificio de la cruz, es que usted y yo hoy en día somos libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta noche? ¿Cuántos libres hay en esta noche? Y el apóstol Pablo empieza a ver esa necesidad en la iglesia, de que la iglesia tiene que saber qué es lo verdadero y tiene que, de su estado anterior o pasado. Él ya va repitiendo como 3-4 veces, dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Si usted va a la Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ira, contienda. ¿Sí me está escuchando, iglesia? ¿Ya? Chismes, mi hermano, fornicación, lascivia. ¿Sí me está escuchando, iglesia? ¿Me está siguiendo? Está hablando que la manifestación de la carne es hasta los pleitos, el andarse peleando. ¿Estamos claros en eso? Esas son manifestaciones de la carne. Y el apóstol Pablo habla de manera clara. Dice que nosotros antes vivíamos en esos deseos. Nos dejábamos llevar por el príncipe de este siglo. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, habla de la voluntad de la carne, que uno cede a eso de ahí. Habla de los pensamientos, cuando hoy me miró mal, ay, me está poniendo los cachos, ay, me está haciendo tal cosa, ay, me hicieron brujería, ay, esto y tantas cosas. Viven atados a eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando usted lee esa frase, hijos de ira, significa que nosotros estábamos ya sentenciados a una condenación eterna. ¿Estamos claros, iglesia? Está hablando de que nosotros estábamos sentenciados, teníamos una visa directamente hacia el infierno. Pero ¿cuántos se alegran porque esa visa se declinó y ahora tenemos una visa directamente para el reino de los cielos? ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? Dice el versículo 4: pero Dios, diga conmigo, pero Dios, más fuerte, pero Dios. Mire cómo el apóstol Pablo empieza a escribirle a la iglesia. Primero habla de un estado pasado, o de su estado espiritual pasado, o de la manera antigua que ellos vivían, que vivían de manera condenada. Pero dice que de alguna manera Dios se metió en nuestras vidas para cambiar nuestro destino. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo dice: por gracia
sois salvos. Ese paréntesis es más o menos, por gracia sois salvos. Le repito una vez más, por gracia sois salvos. Se está como escondido, ¿no? Por gracia sois salvos. Es como cuando en alguna ocasión alguien lo amenazó, si no hubiese sido por él. Ve, dígale. Estamos sentados en lugares celestiales. Y usted mira que está al lado, ¿ve? Sí, tú estás aquí a mi lado. No. Usted tiene que verse, mi hermano. Y tiene que aprender que el apóstol Pablo no solamente está hablando de manera figurativa, sino que está hablando también una realidad espiritual en la que usted y yo debemos vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? La Biblia no por gusto nos dice que usted y yo tenemos unas vestimentas nuevas, ¿estamos de acuerdo? La Biblia no por gusto nos dice, cuidado, arrugas tu vestimenta. Tenemos vestimentas blancas, resplandecientes, sin manchas y sin arrugas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El apóstol Pablo le dice eso a la iglesia, hermanos, ustedes están sentados en lugares celestiales. Es decir, no solo usted y yo estamos aquí en la tierra, pero cuando están los hijos de Dios, es como que si el cielo estuviese ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? Porque cuando está Dios en un lugar, mi hermano, todas las cosas pueden ser posibles. ¿Cuántos dicen amén? Así que mira, hermanos, que está a su lado, dígale, tú puedes recibir un milagro hoy, dígale. No, pero dígaselo declarándose, hoy puedes recibir un milagro. ¿Por qué? Porque el cielo es una realidad para nosotros. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y el apóstol Pablo dice, su bondad para con nosotros diga conmigo, en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Dice más a continuación, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mire, de pronto hay gente que dice que porque hace, da, ayuda, piensa que es salva. Jesús dice, la Biblia no dice eso, no es por obras, es por su gracia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire nuevamente, creados en un tiempo presente. Estamos hablando, mi hermano, que nosotros estamos en la actualidad en Cristo Jesús. Para buenas obras el Señor nos ha creado, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hay 6 cosas que quisiera en esta noche que usted y yo podamos guardar en nuestros corazones. Esta semana tiene que ser una semana de victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta semana tiene que ser una semana no como la semana pasada ni esta semana que estamos pasando, sino que tiene que ser una semana diferente, una semana donde el Señor se va a llevar la gloria, donde usted se va a cuidar mucho más para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo dice claramente, ¿cuáles son las bendiciones de estar en Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de estar en Cristo? ¿Qué es lo que nosotros hemos ganado? El apóstol Pablo habla a la iglesia de manera cruda, la realidad, porque le recuerdo, ¿no? Hubieron falsos apóstoles, falsos maestros, predicando acerca de cuentos, de fábulas. ¿Quieres ser salvo? Bueno, 3 Ave María, 5 Padre Nuestro. Esos son fábulas, son cuentos. Utilizan la misma Biblia, pero no es parte de lo que Dios estableció. ¿Me está entendiendo, iglesia? No es de lo que Dios dejó establecido. ¿Se acuerda que los fariseos en muchas ocasiones se pararon y le dijeron a Jesús, bueno, si es que tú eres el Hijo de Dios? Vino un Nicodemo de noche y le dijo, bueno, ¿cómo qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y este hombre dijo, ¿cómo yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Eso es imposible. Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley? Escuche bien, él era un hombre de renombre, era un hombre importante, pero no conocía los misterios del reino de los cielos. Estudió en las mejores escuelas teológicas probablemente de aquel entonces. Vivía prácticamente en el templo, pero no conocía. Hablaba de un Dios, del Dios que usted y yo conocemos, pero no conocía a ese Dios. ¿Cuántos conocemos a nuestro Dios? Mire cuál es la diferencia de vivir una vida atada a la religiosidad, pero no tener en claro quién es nuestro Dios.
Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Antes, diga conmigo, antes. Antes sí, claro. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y como dijo en alguna ocasión alguien, ya lo ha pasado. y un salmista dijo en una ocasión, no me interesa. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? Mire, si el diablo quiere traerte tu pasado a tu presente, recuérdale que él tiene un presente y un futuro de condenación. ¿Me está entendiendo, iglesia? Usted no tiene que dejarse llevar por cuentos de lo que el enemigo quiere hacer en su vida. Usted tiene que decir, sí, pero con Cristo también estoy yo crucificado. Estaba muerto, pero en Dios me ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Jesús hizo una obra en la cruz del Calvario. Él murió por todos los pecadores. Dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 11 en adelante, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron. ¿Cuántos lo recibieron al Señor? A los que creyeron en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Dice la Escritura que les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No por voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Es decir, nadie porque nadie te obligó, porque de pronto vienes de una descendencia. No. Esto es por la voluntad misma de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso de allí? Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Ustedes estaban muertos antes, ahora están en buena vida. Número 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, y esto me llama la atención, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué dice la palabra del Señor? Por la naturaleza hijos de ira. Lo mismo, se me perdió. Bueno, termino lo mismo que los demás. Gracias, Nex. Ahora, ¿cómo es esto de aquí? El mismo apóstol Pablo, en esta carta que está escribiendo a la iglesia, ¿dónde está la iglesia? El mismo apóstol Pablo, cuando usted va al capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar de que nuestra lucha no es contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. ¿Ya? Ahora, el apóstol Pablo habla aquí en este versículo. Dice que había un príncipe en la potestad del aire y este príncipe gobernaba a la gente para que anduviese ciego aunque estuviese viendo. A ver, Andrés, tú eres mi estrella, ven acá un ratito. Está operando donde están las tinieblas. ¿Qué significa? Que hay ¿qué cosa? Hay maldad. De la nada ellos vienen y se pelean porque viven ¿qué cosa? Pélense, pero despacio, ¿no? Sin sacarse sangre. ¿Por qué? Porque este príncipe de la potestad del aire los maneja a su antojo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque ellos están atados al sistema. Ellos están atados. Mire, y esto no es otra cosa que un cuadro de lo que ocurre cotidianamente en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Lo que usted ve hoy en día, la cuestión de los LGTBI, hasta la calle, hasta la Z. Lo que usted ve hoy en día de que la gente roba, mata. Y toda la cuestión es porque, mire, ellos son víctimas, son como una marioneta que son llevados por el sistema. Él representa el sistema, no al gobierno. No al gobierno. Peleense, no me miren. Él los maneja a su antojo. ¿Por qué? Porque ellos no están en qué. Ellos no están en qué. Pero cuando Cristo viene a una persona, definitivamente lo libera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dije, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Cristo nos libera. Nosotros vivíamos atados, y eso es lo que el apóstol Pablo, gracias chicos, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Ustedes vivían atados. Escúcheme bien. Gracias. Es para que vean que él no es un hijo de desobediencia.
Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Ustedes vivían atados. Miren, le leo una vez más. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como ellos no estaban en Cristo, como ellos no estaban en Cristo, como Cristo no estaba en ellos, ellos eran manejados por el sistema, es decir, por Satanás, por los demonios. Ellos vivían atados. Si de pronto se enamoraban, ellos estaban con su esposa, pero de pronto se separaban porque habían celos, contienda, chisme y tantas cosas, porque estaban manejados ¿por qué? Por Satanás. Estaban bajo maldición, estaban atados. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia. Amados hermanos, ustedes vivían atados, pero ahora son libres. ¿Cuántos somos libres en el Señor? Antes le pertenecían al diablo, pero ahora le pertenecen a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso de ahí? Y eso es algo en lo cual usted y yo tenemos que meditar siempre. Yo ya no soy esclavo de Satanás, soy un siervo del Señor. Y el apóstol Pablo, aunque usted no lo crea, el apóstol Pablo está orientando a la iglesia para que salga de las fábulas, para que salga de los cuentos, porque mi hermano, hay gente que puede venir con la Biblia más grande, pero no son cristianos, no tienen nada de Cristo en sus vidas. Ahora, pregunto yo, ¿el apóstol Pablo estaba enseñando bien en la iglesia o estaba enseñando mal? Al enseñarles y a direccionarlos a que ellos aprendan a discernir por la palabra y no dejarse llevar por el sentimiento. Miren, Jesús lo dijo clarito. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús mismo lo dijo. Cuando estemos en el reino de los cielos va a haber sorpresas. Porque usted de pronto juzgaba a uno y decía, este no, de cristiano ni para el cielo, nada. Pero probablemente se va a ser salvo, del que menos espera. ¿Por qué? Porque hay gente que aún estando en Cristo, a veces viven con ataduras emocionales, espirituales y naturales. Emocionales con respecto, y eso es lo que prediqué hoy día en la radio. Emocionales porque viven siempre con ira. Espirituales porque siempre viven oprimidos por situaciones. Y naturales, obviamente, ya sea por preocupaciones o por enfermedades. A veces uno se ata a las enfermedades y dice, si Dios quiere. No, Dios quiere sanarte. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Le dice, hermanos, ustedes estaban atados. Y ustedes tienen que vivir agradecidos por lo que Cristo ha hecho en ustedes. Ustedes, dice el apóstol Pablo, ustedes están en la gloria ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? ¿Cuántos estamos en la gloria? ¿Cuántos dicen amén? No, ¿cuántos dicen amén? Mire, dice el versículo 4, pero Dios, eso me encanta. Mire cómo era nuestro destino. Muertos en delitos y pecados, atados a vivir de esa misma manera. Sin Cristo, sin consuelo, sin esperanza, enfermos para toda la vida. Pero dice la Biblia, pero Dios, que es grande en misericordia, y me llama la atención esta palabra porque en una ocasión David, cuando pecó contra Dios en un censo que no tenía que hacer, el profeta va y le dice las cosas que iban a acontecer y le dice el profeta, mira, Dios te da a escoger cómo quieres ser castigado por esto que tú has hecho. ¿Prefieres caer a espada con tus enemigos? ¿Prefieres que haya muerte o prefieres otra cosa que no recuerdo bien? Y David se postra y le dice, prefiero caer en las manos del Dios vivo, porque Dios es más misericordioso que el hombre. El hombre te condena, pero Dios te puede perdonar. Y muchas veces eso, mi hermano, es lo que está
nos está matando a nosotros y nos está apagando la fe, nos está sacando de la comunión con Dios, porque muchos de nosotros no somos fáciles de perdonar. Vivimos atados a tantas cosas, a pleitos, a rencillas, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y nos olvidamos que Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra del Señor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son salvos por gracia. Mire, en otras palabras, le repito nuevamente, teníamos una visa directa al infierno. Teníamos una generación que iba a vivir condenada para toda la vida. ¿Me está entendiendo, iglesia? Teníamos nosotros todas las de perder y estar siempre atados a lo mismo. Pero dice que Dios intervino cuando Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, por nuestros pecados. Él no vio nuestra condición, ¿me está entendiendo, iglesia? Él no vio simplemente lo que nosotros hicimos, Él simplemente nos vio con ojos de amor. ¿Me está entendiendo, iglesia? La Biblia dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Él nos ha venido a dar esperanza, ¿me está entendiendo, iglesia? Él nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a cambiar el destino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos reciben esa palabra, mi hermano? Dios nos ha sacado de las tinieblas, dice el apóstol Pedro. Nos sacó de las tinieblas y nos ha traído hacia su luz admirable. Estábamos nosotros en oscuridad, pero Dios nos sacó, nos tomó. La Biblia, más o menos, la referencia es esta de aquí. Perdón, mijito. La referencia es esta de aquí. Él representa al hombre, al ser humano que estaba sin Cristo. A ver, puedes sentarte, mijito. Siéntate en el piso. La mamá lava, no importa. Discúlpeme, cielo. Acuéstate. Está bonito, pero... Miren, nosotros vivíamos siempre así, oprimidos por el diablo. Vivíamos así. Pero Dios nos cambió el destino, sacándonos de ahí, del lodo cenagoso. Nos tomó por su diestra y nos ha llevado a lugares celestiales en Cristo Jesús, que los que están allá muchas veces dicen no es digno, pero Dios dice yo morí por él en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo, iglesia? Muchos dicen él no se lo merece, pero Dios dice yo por gracia lo he salvado. ¿Cuántos dicen amén a eso de ahí? Mire lo que Dios hace. Mi hermano, la Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a tu problema, sal de aquí. Hermano, esta semana es una semana de bendición. Esta semana es una semana próspera. ¿Cuántos decimos amén? No, tenemos que tener fe. Esta es una semana donde usted va a ver que los enfermos son sanados. ¿Cuántos dicen amén? Los endemoniados son liberados. ¿Cuántos dicen amén? El cautivo es liberado en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esta es una semana donde nosotros veremos la gloria de Dios. Por último, y es el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice el Señor, creados en Cristo. Escuche bien, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Dios cambió nuestro destino, no para que siempre andemos haciendo cosas malas. Hay gente y hay apellidos que ustedes conocen o que nosotros conocemos, que siempre estuvieron atados a ciertas cosas. Pero hermano, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado a tal punto de que Dios nos ha hecho, no para que hagamos lo que hicieron nuestras generaciones pasadas, sino para que hagamos cosas que agraden y glorifiquen su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén?